Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Gisela Vitia y soy de la licenciatura en Trabajo Social. El tema de mi elección fue la serie Preso número 1, que la pueden encontrar en Netflix, por si alguien gusta verla. El porqué de mi elección fue porque varios temas tocados dentro de la serie, en mi opinión, son comparados con lo que vive o lo que en realidad está pasando dentro de México, hablando de temas políticos, corrupción y de la forma en que los candidatos, senadores y todo ese tipo de personas llegan a donde llegan. Entonces, pues espero sea de su agrado. A continuación les voy a resumir lo que es la trama de la serie para que me entiendan un poquito y pues sepan de lo que hablo. De niño, Carmelo Alvarado, el personaje principal de Preso número 1, vivió en el norte de México. Creció en una familia humilde, criado por su madre, quien murió cuando él tenía 20 años. Carmelo asume la presidencia con dos grupos de presión en torno a él. El grupo Ipala, varones de dinero, dueños verdaderos del país, y los narcos. Cuando se niega a hacer lo que estos dos grupos quieren, arma una trama criminal en torno a él y termina en la cárcel. Representa el sueño de muchos, un hombre incorruptible en la presidencia, pero lo paga caro. Una de las primeras escenas de esta trama ocurre en 1994, en Chiapas, donde Carmelo busca a su padre asesinado por paramilitares. El padre de Carmelo es vinculado con los zapatistas. Entonces eso llamó mucho mi atención, ya que pues el movimiento zapatista existió en la vida real. Fue un movimiento que se levantó en armas el 1 de enero de 1994 en contra del neoliberalismo comercial en México y exigían respetar los derechos de los pueblos indígenas. En esa escena, Carmelo llega preocupado y un poco molesto a preguntar a un grupo de indígenas, los cuales estaban pues presos por los zapatistas. Entonces ellos no saben darle pues ningún tipo de información, ya que pues hay hombres armados y están amenazados. Entonces eso causa mucha molestia en Carmelo y empieza a pelear. Y es ahí cuando conoce a una de sus primeras mujeres. Era periodista y se encontraba cubriendo una nota. Los amenazan y pues pretendían matarlos, pero Carmelo tenía como mucha audacia y pues lograron escapar. La siguiente escena toca el tema sobre crisis y devaluación del peso. En contexto, Carmelo pues inició su carrera en un programa de televisión debido a que la persona con la que estaba, su novia, era periodista. Entonces, gracias a ella, los productores les dieron una oportunidad. Allí abordaron el tema de la crisis sufrida en México a finales de 1994, que fue al inicio del mandato del expresidente Ernesto Zedillo. La crisis económica fue una crisis iniciada en México, provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días pues de la presidencia de Ernesto de Zedillo. Entonces eso llamó mucho mi atención porque igual fue un hecho real que se tocó dentro de la serie. Otro tema que es muy tocado dentro de varios personajes y varias ocasiones de la serie es la guerra contra el narcotráfico. No como un tema central, sino hacen algunas referencias. Todos sabemos que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón en el 2006, el cual dejó al menos 28,000 víctimas. Una de las escenas que en mi opinión pues es la más clara y que la que se da a saber más dentro de la serie es cuando el presidente es recluido en el penal. En este caso era el penal federal de San Buenaventura. Un amigo le informa la posibilidad pues de escapar por alguno de los túneles que pues realizó el Chapo, ya que el presidente está en peligro pues de muerte
porque obviamente encerró a varios enemigos, a varios delincuentes, que obviamente el coraje contra él pues era bastante, y que por cualquier cosa, y no simplemente porque les pagaran, sino porque pues los metió ahí, están ahí gracias a él, pues estaba en demasiado peligro. Entonces el amigo, en este caso su abogado, hace su aportación de decirle que puede escapar por ahí. El presidente no accede. Como les digo, el presidente es muy, pues sí, muy incorruptible, pero, o sea, dicho penal no existe. Es todo ficticio, la serie lo dejó en claro, pero obviamente se dio a conocer ese tema del Chapo y sus túneles, que obviamente en el último escape que tuvo, que fue el 8 de enero del 2016, pues fue como que más famoso aún. Otros de los temas tocados, porque obviamente solo hacen referencia a, pero no se meten en el tema, porque obviamente pues probablemente les genera una repercusión con las autoridades mexicanas. Es el hermano de Carmelo Alvarado, del presidente, es usado para hablar sobre las desapariciones en México, un tema preocupante pues en la trama. Pero se toca el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se llevó pues desafortunadamente a cabo en el año 2014. El tema cobró relevancia y el reclamo de la sociedad mexicana pues actualmente ha sido más fuerte, pero dentro de la trama no se toca el tema como tal, pero dan a saber con diferentes referencias que se habla sobre eso. Dentro de la serie hay algunos eventos que generalizan mucho lo que ha pasado dentro de la historia de México. En mi opinión, esos fueron los más importantes y los que yo pude notar. Pero quería nombrarles algunas personas que, dentro de la historia salen senadores, salen expresidentes, salen diputados, salen muchos funcionarios públicos que son corruptos, que llevan su vida de una forma corrupta, que llegaron al puesto de una forma corrupta. Entonces quería mencionarles algunos que no son ficticios, quería mencionarles algunos que han sido verdaderos, que sabemos quiénes son, pero desgraciadamente no pasa nada, simplemente en algunas ocasiones se deja el tema de lado. En algunas otras sí se les da importancia, pero no por el hecho de lo que hicieron, sino por el hecho de que se dio a saber el tema con la prensa, que lo sabe la gente, y obviamente van a empezar a presionar al Estado por eso, no por otra cosa. Entonces, a continuación les voy a mencionar algunos funcionarios públicos que han estado pues ejerciendo corrupción. En primera es Elbester Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, acusada de malversar $200 millones provenientes del gremio docente. Dentro de sus inmuebles destaca una casa de $4.7 millones de Coronado Cayos. El número 2, Carlos Romero, el líder del sindicato petrolero y miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ha sido vinculado a tráfico de influencias. Su hija Paulina aparece en fotos publicadas en Facebook en viajes alrededor del mundo, en aviones, yates y restaurantes de lujo, en compañía de sus 3 perros, Keiko, Bolly y Morgancita. Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, es, en parte, responsable de destruir el legado de este como mandatario al convertirse en símbolo de la corrupción y la impunidad. Tras haber estado 10 años en prisión, Raúl fue absuelto en 2005. Y años más tarde, un juez lo exoneró de la carga fiscal que tenía pendiente y ordenó le fueran devueltos sus bienes. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública
en el sexenio de Felipe Calderón. Se caracterizó por su exceso en el gasto público. En su gestión, la dependencia registró el mayor presupuesto que se le ha asignado a esa dependencia y que usó para la autopromoción y el abuso del poder. Andrés Ganier Melo, el exgobernador de Tabasco, del PRI, fue detenido por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. El exgobernador se jactó de poseer 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 camisetas. En el número 6 está Tomás Yarrington. El exgobernador de Tamaulipas fue acusado en Texas de nexos con el crimen organizado y lavado de dinero. Además, es presuntamente responsable de recibir grandes sobornos de grupos de narcotráfico, especialmente del Cártel del Golfo. Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, sumió al Estado en una profunda crisis financiera. La deuda estatal se elevó considerablemente hasta superar los 36,000 millones de pesos. Debido al escándalo, Moreira tuvo que admitir. Su sucesor, el gobernador interino, Jorge Torres López, fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas. En el 8º lugar está Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz. Durante su administración, las actividades del Cártel de los Zetas prosperaron. La versión sobre los supuestos nexos entre Herrera y ese grupo delictivo surgieron cuando un agente del FBI afirmó que Francisco Colorado César, un contratista de Pemex, actuó como intermediario entre Herrera y los Zetas, a fin de que dejara actuar libremente a estos. Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México por el PRI, está acusado por su exesposa Maudy Bersini de secuestrar a sus 3 hijos, a pesar de que la primera cuenta con la custodia. Montiel se retiró de la carrera presidencial en 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transiciones bancarias en México y Francia. Actualmente no está bajo ninguna investigación en su contra. Alejandra Sota, ex vocera del expresidente Felipe Calderón, es investigada por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias. Además, es sospechosa de haber beneficiado a amigos con contratos de gobierno. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue acusado de desfalcar las arcas del Estado por miles de millones de dólares cuando ocupó el cargo entre 2010 y 2016, y más tarde fue declarado culpable de varios cargos. Durante su mandato, la pobreza aumentó y 17 periodistas fueron asesinados. Después que dejó el puesto, se descubrió la fosa común más grande de la historia reciente en México. Hay varias acusaciones en contra de los expresidentes de México. El caso de más alto perfil se encuentra en Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, la petrolera del Estado. Tras ser extraditado por el gobierno de España debido a acusaciones de cohecho, Lozoya presentó una demanda el mes pasado, en la que afirmó que exmandatarios también estuvieron involucrados en sobornos de Pemex y otras empresas para otorgar contratos lucrativos. A continuación, verán un breve resumen sobre la serie. Bienvenido, señor. Bienvenido, presidente. Por la línea amarilla. Nombre. Carmelo. Nombre completo, señor. Carmelo Alvarado Mateos. Ocupación. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de la nación. Presidente de la República. Estás llorando, Virginia, ¿qué pasa? No puedo continuar con esto. Voy a ir a mi casa. Voy a tomar los papeles.
Y voy a decir que Carmelo es inocente. No sé si debería de estar aquí. Miranda es su esposa, yo solo soy la ex. A Carmelo le va a hacer muy bien ver a sus hijas. Y a ti también, Cara, aunque sea un rato. Es una pesadilla, Manuel. O sea, es debut y despide. Yo no me casé con él para andarlo visitando en la cárcel. De todo esto, el presidente va a salir fortalecido. ¿Cuál presidente? Está encarcelado. ¿Por qué permitió que le hicieran todo esto? En cuanto Virginia aparezca, todo se va a aclarar y las cosas volverán a ser como antes. Carmelo. Mataron a Virginia. ¿Qué? Tienes que vigilar a Miranda. Miranda estaba hablando con el coronel Mayorga. ¿Será que mi esposa está trabajando con el nuevo presidente y con los suyos? Ramsés Cota, el peligroso narcotraficante mexicano que venía de regreso a México tras su extradición, permanecerá confinado en las instalaciones de la Procuraduría en la frontera. ¿Quién desobedeció mis órdenes? ¿Por qué detuvieron el proceso de la llegada de Ramsés? Ese imbécil tiene que llegar a la cárcel. Es lo acordado. Tiene que matar al maldito presidente. ¡Es una trampa! ¡Nos estaban esperando! ¡Guardias! 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 ¿Qué está pasando? ¡Es una bomba, presidente! ¡Ese patada, don Toño! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ven a ayudarte, güey! ¿Quién eres? Gregorio. Carnalito. Sigues aquí, chulada. Ya da salida. Pero podemos echarnos una platicadita, ¿qué no? ¡Quítate! ¿Cómo de que no, Me lo dio Claudio, el fotógrafo. Dice que tienes que saber interpretarlo. Estas palabras que están entre estos paréntesis, si uno las va juntando, forman frases ocultas. La gente del Chapo hizo varios túneles. Está bueno el video con la hija de Carmelo, ¿no? Una buena arma. Oye, el gringo también se acostó con Virginia Carranza. Hasta ahora es el mejor hombre que nos ha prestado la Casa Blanca. Lo que pasa es que el emisario de la Casa Blanca dice que él se lava las manos. Sigan utilizando al gringo. Mándenle el video a Carmelo, a su esposa, la periodista. La asociación está clara. ¡Mesa por mesa, vámonos! Por así, presi. Ya viene el patrón. Tienes que ir ya, carnal. ¿Y tú? Yo no, yo soy hierba mala. Ya, que tú no hagas más lío, vámonos. No lo hace bien. Necesitan esto. Gracias, Amador. Estás jugando con nosotros. ¿Qué vas a hacer después? Eso luego lo veo. ¿Cómo que se escapó? Traten de que esta noticia no salga a la prensa. Y que en la cárcel no se divulgue lo que pasó. Y encuéntrenlo. Sáquenme a Carmelo de ahí. Hasta aquí llegamos. ¡Quieto! ¡Arriba las manos! Tranquilo. ¿Alguno de ustedes dos participó en esto? ¿Quién fue? Yo no fui, coronel. Yo no fui. ¿Y tú? Yo no hice nada. Entonces tú lo hiciste solo, Carmelo. Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¡No me van a trasladar! Estos temas que ya expliqué fueron algunas de las causas por las cuales pues decidí que este fuera el tema de mi video final, ya que, como ya vieron, se tocan varios temas importantes que pues pasan a diario en México, ¿no? Como es la corrupción, la violencia, violaciones,
que aunque la serie tiene obviamente su contexto familiar, problemáticas, amoríos, romances, pues se basa más a eso, a la violencia, tanto de género como en general, como les digo, o sea, es una referencia a lo que se da verdaderamente dentro del país, a que los funcionarios que de verdad les interesa el bienestar de su país, el bienestar de México, que de verdad les interesa hacer un cambio, son una piedra en el zapato para los que tienen hambre de dinero, tienen hambre de poder y que lo consiguen de forma corrupta, que lo consiguen pisoteando a los demás, pisoteándonos a nosotros, porque pues nosotros somos México. Entonces, pues creo que el verla te hace como que reflexionar muchas cosas y no decir que todos son iguales, porque sí, la gran mayoría lo hacen mal, pero no por eso tenemos que seleccionar y que hablar por todos, porque es un ejemplo que yo me di cuenta es nosotros los trabajadores sociales, que por la mayoría o por algunos lo llevamos todos, que dicen que los del IMSS son muy malcarientos, dan muy mal servicio y por ellos todos nos caracterizamos así, por ser malcarientos, por solo organizar fiestas, organizar convivios. Entonces, pues no es bueno clasificar a las personas, porque hay gente que de verdad quiere hacer el cambio, pero es mucho lo que se tiene que hacer, es mucho lo que se tiene que cambiar, son muchas mentes, muchas vidas, muchos sistemas, o sea, entonces se tienen que empezar de poco a poco y se tiene que empezar con el querer, porque obviamente si no quieres, no puedes. Entonces creo que concientiza mucho de lo que pasa dentro del país así, aunque lo haga de forma muy cruda, pero es de la forma en que entendemos. En conclusión, a mi punto de vista, en la mayoría de las ocasiones, la corrupción gana. La corrupción nos corrompe, el sistema nos consume y yo sé que se escucha muy feo, pero es la realidad en México. Esta serie es muy larga, tiene alrededor de 64 capítulos, entonces se extiende mucho y como les digo, es una serie con diferentes características, pero más que nada políticas. Entonces se la recomiendo. No les voy a decir el final porque obviamente pues se los arruinaría si es que la llegan a ver, pero ojalá les deje como me dejó a mí, les enseñe como me enseñó a mí y les haga ver el mundo de la política de una manera distinta, porque al iniciar con la serie a mí se me hacía muy aburrida, pero conforme fue pasando el tiempo y la trama, o sea, a mí me daba coraje el ver la corrupción, el grado de violencia que usaban, la impunidad, cómo quedaba. Entonces, como que, no sé, o sea, te hace ver la realidad de México y te hace ver que no solo es ficción, que tal vez ahí lo plasmaron de forma ficticia, pero en realidad está pasando de nuestro país. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado mis observaciones referente al video y pues pasen un bonito día. Muchas gracias.